Muy Buenos buenas. días. Hola Javier, qué alegría ¿Cómo es? verte. Espérate, que no te veo, que me he cortado, me he cortado. Aquí subimos. Bueno, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Me han dicho que ayer tuviste éxito con el Día del Libro ahí en Barcelona, ¿no? Que te has A ver, hinchado de firmar libros. he perdido. Ah, sí, 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 sí. Ayer fue muy bien, muy bien, muy bien. Estamos muy contentos. Tuvimos Sí, oportunidad de ¿no? estar por la mañana en el espacio KBR de la Fundación Mafre y por la tarde con los compañeros de The Folio Club, que son la imprenta que se ha encargado de llevar a cabo nuestro libro Matai. Así que felices, de verdad que sí. Bueno, ahora vamos a hablar del proyecto en su totalidad, pero por empezar, la casa por el tejado, ¿no? Oye, ¿qué se siente, no? Si ya cuando ves salir el libro en imprenta, pero me imagino que lo de ayer, ¿no? Que es un poco la presentación oficial después del Berkami, ya estabais entregando. Aquí tenemos los nuestros, ¿eh? Aquí tenemos los nuestros. Eh, tiene que ser una cosa muy especial, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, ha sido, o sea, nosotros tenemos prevista como una presentación oficial para cuando la podamos tener con las condiciones que nosotros queremos, aquí en Barcelona, pero ayer fue como un poco nuestra puesta de largo porque era la primera ocasión que teníamos de tener un tú a tú con el público. El libro, desde que salió en marzo, pues ha llegado a todos los mecenas por correo postal, pero no habíamos tenido ocasión de tener un feedback en directo y la verdad es que fue un gusto. De hecho, yo me llevo muy buenas sensaciones de poder haber compartido con la gente que vino a ambos espacios un ratito para, bueno, ver cómo en muchos casos se sorprendían por la propuesta, que es arriesgada a nivel de diseño y tal, pero que yo creo que gustó, que es muy acorde al tema que estamos tratando y la verdad es que después de la sorpresa de encontrarse el libro junto a los trabajos de otros compañeros y otros autores con los que estábamos firmando, pues creemos que más allá de que, por supuesto, todos los compañeros trabajamos la fotografía, pues este objeto, este diseño es un poco especial y se sale de la técnica general con la que se suelen trabajar las propuestas editoriales de estos proyectos fotográficos. Así que Bueno, tuvimos... bueno, claro, y además siendo un proyecto muy documental, ¿no? Que siempre tenemos el concepto de reportaje documental muy asociado a un tipo de lenguaje. Además, vosotros ya con OAC Magazine ya tenéis también una narrativa muy en esa línea más documental clásica de revista, cuidando, ¿no? Tanto los textos, las fotos. Pero claro, esto era un salto como, tú has dicho, ¿no? Arriesgado, pero me imagino que controlado, ¿no? Esto era arriesgado y para mí un reto, porque, bueno, yo soy al fin y al cabo fotógrafo y darle forma a esas fotografías en propuestas editoriales, pues es algo que siempre me ha gustado. Con el caso de las The Oak, de la revista que todos los años sacamos con la productora, me ocupo yo del diseño, pero no deja de ser un diseño sencillo, un formato revista con el que se pretende divulgar nuestro trabajo. La propuesta de Matagui va un paso más allá. A la hora de conceptualizar lo que ha sido nuestro trabajo, se pone por delante la voluntad de poder llevar a un objeto todo el proceso de investigación que ha hecho mi compañero Alex Rodal, que no está hoy con nosotros por imposibilidades técnicas de no podernos conectar tres personas desde espacios distintos a un live, pero que os manda muchos recuerdos. Y, y eso, el objeto lo que buscaba era poder sacar, poder mostrar con un lenguaje diferente, aportando literatura, algo de poesía, todo aquello que se nos queda en el tintero en el proceso de documentarnos y que muchas veces es imposible destilar en las publicaciones que hacemos en forma de reportaje, más con un tono más periodístico, más orientado a los magazines, a los periódicos en los que solemos dar a conocer este tipo de historias, ¿no? El libro Matai aquí nos permitía jugar con todo, desde, por supuesto, el diseño,
que esto fue un proceso de varios meses, cocido en confinamiento, ¿no? En ese momento de imposibilidad total de hacer lo que más nos gusta, que es largarnos y contar historias por ahí, pues yo me veo enfrentado al contenido editorial que tengo, al contenido fotográfico que tengo en el ordenador, al cual le quiero dar forma, y hablándolo con Alex, pensamos que era una ocasión perfecta para recabar toda esa información que no íbamos a poder contar de otra manera, que es la evolución de 5 siglos de historia de esta comunidad, y tratar de explicarla de una forma diferente. Y así nace la idea de escribir un libro a 4 manos, en el que, bueno, el propio diseño, el propio formato te permitiera tener distintas lecturas. Entonces nosotros, este objeto te permite, con 2 portadas distintas, 3 formas de abrirse, tres capas de lectura. Una que es solamente fotográfica, una cuya narrativa es solamente en imágenes, y luego otras 2 que nos ofrecen un spin-off o sea, un libro y un spin-off, o un prólogo y el propio libro, en el que enseñamos la leyenda original Matai, y tal y como a nosotros nos la presentan cuando llegamos allí por primera vez. Y lo que hacemos es tomarle el relevo a esa leyenda, como la diosa de la montaña, Yamanokami, como moneda de favor que él al final le presta pues ella le ofrece el que él y toda su descendencia puedan cazar cualquier presa en cualquier montaña de Japón. Entonces, los Matai se dice que provienen de este arquero, Banji Banzaburo. Entonces, Alex y yo lo que hacemos es tomarle el testigo a esta leyenda, usar la voz de la diosa de la montaña y seguir la historia de la descendencia de ese cazador hasta nuestros días, hasta la incorporación de la primera mujer Matai. Y esto es uno de los grandes temas del libro, ¿no? ¿Vale? Y del proyecto. Claro, ahí, fíjate, has abierto, has desvelado la gran sorpresa, ¿no? Porque es verdad que hoy venimos a hablar del libro Sí. objeto y de todo lo que guarda y lleva, pero ya que hemos empezado por este tejado, ahora vamos a hacer como en las películas, ¿no? Te hemos dicho el final y ahora nos vamos al origen. 2017, creo, ¿no? Eso es, 2017. ¿Cómo acabáis en Japón, al norte de Honshu, descubriendo a estos Matagi? Pues porque Alex y yo somos muy frikis y nos sentimos muy orgullosos de ello, y unos enamorados de Japón y toda la cultura nipona. Hemos mamado, hemos crecido influenciados por la lectura del manga, del anime, y con el tiempo aquello también nos ha llevado a querernos, bueno, a querernos empapar más de la cultura japonesa, a través de, sobre todo, sus vertientes más tradicionales, ¿no? Lo que realmente a día de hoy puede perdurar de la esencia del Japón, que nos ha llegado pues a través de las obras artísticas de otros autores. Entonces, en un momento dado, ya que desde OAK tenemos la libertad de poder enfrentar el tema que queremos de la forma que más nos gusta, veníamos de terminar un proyecto y decidimos que el siguiente queríamos que versara sobre tradición, cultura y religión, enfrentado al choque de la modernidad, ¿no? Del tiempo que no para y evoluciona, y cómo eso transforma comunidades, transforma a las personas y la forma que tienen de relacionarse. Y claro, no tardamos ni medio minuto en mirarnos y decir, bueno, esta es nuestra excusa perfecta para viajar a Japón. Así que nos pusimos al lío. Esta es la parte que lleva Alex desde el campo de la investigación. Pues él hizo un extenso proceso de research, de ponerse a rascar por todas partes para ver qué tipo de tema podíamos encontrar que cumpliera con estos requisitos. Y con una premisa que es un poco lo que siempre buscamos en OAK, pues que la temática estuviera lo menos manida posible, poco documentada, para tener así la oportunidad pues de enfrentarnos como autores por vez primera a una realidad menos conocida, y poder aportar pues nuestro granito de arena para contarla. Entonces, después de mucho buscar, quien nos dio la clave fue un representante de la embajada japonesa en España,
quien nos puso sobre la pista de varios proyectos. Siempre lo cuento, todos ellos eran buenos, la verdad es que nos fue de gran ayuda. Buenos temas, digamos, pero Alex y yo coincidimos enseguida en que las 4 líneas que nos había escrito en un correo electrónico sobre la comunidad Matai eran suficientes como para despertar nuestra curiosidad. Y yo siempre defiendo que si a nosotros como autores hay un tema que nos sorprende de entrada y que como documentalistas nos motiva para ir a contarlo, yo no dudo de las herramientas o de lo que nosotros somos capaces de hacer desde nuestra profesión. Con lo cual, si damos con la temática adecuada, confío en la gente que me rodea para saberla contar y yo creo que eso es lo que va a hacer que otros se enganchen, que otros sientan interés por el proyecto y en este caso por la gente que estamos retratando. Así que Yo soy uno de esos otros. Yo soy uno de esos otros que sabéis que os sigo desde el principio. Lo sabemos, lo sabemos. Claro, y aquí está, ¿no? O sea, toda esa aproximación al final se condensa en este reportaje de ¿cuántas fotos? Creo que son 20 fotos aprox, ¿no? Sí. ¿No? Una veintena, sí, sí. Pero después se cruza National Geographic. Eso es. Aquí yo creo que lo maravilloso de esta historia es que cuando viajamos por primera vez en 2017, bajo estas primera pista, ¿no? Y poco más de información. El otro día, además, curiosamente, ayer nos entrevistaba un compañero de National Geographic para su canal y nos decía que mientras él investigaba, cuando él buscaba información sobre los Matagi, apenas encuentras nada que no sea lo que hemos realizado nosotros, cosa que desde luego nos enorgullece por haber podido arrojar luz al tema. Pero es que nosotros, antes de eso, cuando estábamos investigando, Alex se encontraba que no había referentes de los que tirar y lo poco que había estaba en japonés. Entonces nosotros, tirando de aquel hilo, hacemos un primer viaje, somos aceptados por una comunidad, tenemos oportunidad de documentarla, pero no es hasta el final de ese primer viaje que no descubrimos lo que yo creo que cambiaría, le daría un giro de 180 al proyecto y nos permitiría hablar de un tema más, ¿no? Darle una capa más a esta historia, que era la incorporación de la primera mujer cazadora. Esto es lo que, esto yo creo que fue la gran clave para evolucionar el proyecto y tener la oportunidad de pasar, de hacer un pitch, de solicitar la beca a National Geographic y estoy convencido de que este fue, o probablemente este fue uno de los motivos por los cuales nos la concedieron, ¿no? Se trata de una temática que aparentemente tiene como hilo conductor la caza, pero para nosotros nunca, y así lo contamos siempre, nunca ha sido el tema principal. Es un hilo, es una excusa para poder hablar de otras muchas cosas. En esencia, como reivindicábamos un poco al principio, tradición versus modernidad, es como la evolución de las cosas y aquello que se decide preservar y aquello que se decide modificar en pos de la supervivencia. Y en este caso, nosotros que veníamos de hacer un retrato coral de la comunidad, de explicar sus tradiciones y sus particularidades, todo girando en torno a esta excusa que es la caza, que es lo que además contiene ese segundo volumen de la revista The Oak Magazine, pues en el momento en el que se incorpora National Geographic nos permite regresar ya en 2019 para abordar todo el tema de la mujer, para completar este retrato de la comunidad, pudiendo documentar además un segundo grupo de cazadores ligeramente distintos al primero con el que tratamos, sobre todo porque eran los únicos que habían aceptado que una mujer fuera parte de su grupo, y eso a la hora de hablar con ellos, de entrevistarles, pues se veían los matices, ¿no? Este componente de tradición, podías ver las aristas de donde en unos casos había quien estaba muy dispuesto a ceder terreno a las tradiciones, estaba muy dispuesto a ceder terreno a los avances, a lo progresista, a que se incorporara una mujer porque sabía que si no estaban abocados a la extinción. Y en otros casos no. Veías que el grupo, por ejemplo, con el que habíamos tratado por primera vez,
no lo tenía tan claro. Ellos tienen sus creencias, son firmes en ellas para lo bueno y para lo malo, y nosotros creemos, y yo creo que parte de enseguida que supimos que había una primera mujer cazadora, parte de la voluntad de llevar a cabo este proyecto siempre ha sido el tener la oportunidad de mostrárselo a el resto de grupos cazadores de la comunidad Matai para que comprendan, para que vean y analicen cómo efectivamente una mujer, y en este caso Hiroko, ha sido capaz de desarrollarse, de llevar a cabo su rol como cazadora igual de bien que el resto de sus compañeros y cómo poco a poco se ha ganado el respeto de toda la comunidad. ¿No? Yo creo que eso puede ser y es nuestra voluntad a la que sea posible regresar a Japón, devolver esta visión tan particular, la que hemos tenido nosotros, que se nos han abierto una serie de puertas para poder mirar y poder ser testigos de ello, pues nos gustaría poder devolver esa visión, compartirla con el resto de grupos, con el conjunto de la comunidad Matai, incluso con el conjunto de la sociedad japonesa, para que este grupo de cazadores sea mejor comprendido, en algunos casos incluso descubierto por parte de la gente que vive en las ciudades y que desconoce completamente que se cuece en las áreas rurales de su propio país, y por parte de los cazadores que sean conscientes de que hay mujeres que se están ganando el respeto de sus compañeros cazadores y que, en definitiva, cualquier mujer puede desarrollar cualquier rol dentro de la sociedad, incluso, y a nosotros nos gusta mucho haberlo llevado al extremo hablando de este tema a través de este proyecto, incluso en una actividad primaria y tan delegada en los hombres a lo largo de la historia como puede ser la caza. Claro. Fíjate, me encanta. Te estaba aquí escuchando totalmente embelesado, porque es verdad que, fíjate, ¿no? Siempre hablamos de una charla fotográfica, efectivamente, pero me encanta ese carácter social que tenéis de DIOAC. Por eso soy un prescriptor de verdad, seguir lo que hacen, porque es que lo hacéis muy bien, ¿no? Ahora el trabajo de Amazonas, el de Norden, es que os metéis a reflexionar con la fotografía, a no solamente a mostrar, sino nos hacéis a los lectores, ¿no? El pensar. Y yo creo que lo hacéis muy bien, por eso no me canso y estoy orgulloso de poder charlar contigo de tu trabajo y de toda esta parte social que creo que es tan importante, ¿no? Cuando tú dices, quiero que este trabajo sirva también para que la propia sociedad japonesa conozca más de ellos mismos, ¿no? Que lo podrían hacer otros, ¿no? Pero os metéis, ¿no? En ese magnífico barro, ¿no? Bueno, sí, aunque es verdad que es decir, nosotros no pretendemos ir ¿cómo decirlo? No pretendemos educar a nadie, ni quitarle, ni descubrirle nada nuevo a nadie que no esté dispuesto a escuchar o ver. Me refiero a nosotros al final sabemos que somos gente de fuera, que en un primer momento nos costó mucho primero ser aceptados y que se nos permitiera acompañar a los Matai para poderlos documentar. Y cuando yo hablo de la voluntad de que la propia sociedad japonesa les conozca más y mejor a través de nuestro trabajo, lo digo con total respeto hacia esa sociedad que en muchos casos siente un gran aprecio por sus tradiciones y los vestigios de su cultura, pero que en otros casos, y pasa mucho y lo vemos, lo pudimos comprobar, esa dualidad entre lo rural y lo urbano, en muchos casos lo urbano, lo moderno se ha comido, ha devorado, ¿no? La parte del Japón más rural y tradicional, y a veces no son conscientes o simplemente apartan la mirada frente a cosas que han dejado o aparentemente han dejado de tener sentidos en un mundo moderno y más globalizado. Claro, el caso de la caza pues es un paradigma de esta situación. Estamos hablando de una actividad que en pleno siglo XXI
a nivel global está muy poco aceptada, sobre todo porque se funde, se confunde con la caza deportiva o recreativa, ¿no? Y el hombre olvida muy rápido pues la necesidad, la auténtica necesidad que ha tenido a lo largo de cientos de años de dependencia de aquellos que suministraban el alimento hasta que hace unas décadas, ¿no? Pues lo vemos perfectamente empaquetado, envuelto y desdibujado cualquier origen del pedazo de carne que te compras en el supermercado, ¿no? Y eso es algo que, como decían otros antropólogos, otros expertos en comunidades originarias que tuvimos ocasión de entrevistar para el proyecto, estaban convencidos de que teníamos como sociedad mucho que aprender de los Matagi o de comunidades que están todavía muy vinculadas y conocen muy bien de dónde proviene de todo aquello de lo que se sirven como especie y como saben de dónde viene, le tienen sumo respeto. Y yo creo que para mí es como la clave de este proyecto es haber llegado a comprender que en temas tan delicados como puede ser la caza, ¿no? Cuando esa caza no es matar al animal, sino servirte de aquello que necesitas y no más, o exclusivamente aquello que tú necesitas como ser humano que vive en connivencia con la naturaleza, que entiende de dónde proviene aquello de lo que te vas a servir y precisamente por ello le tiene muchísimo respeto, lo cuida, lo preserva, no caza más de lo que debe, no camina por un sendero si sabe que va con ello a destruir parte de la flora, la fauna del lugar, ¿no? Esta clase de pequeños detalles que además en el caso de los Matagi pues están estrechamente vinculados a lo religioso, a las creencias, creo que es lo que hace de este proyecto una pequeña historia extraordinaria. Me encanta, una pequeña historia extraordinaria. Es verdad que, bueno, más que unas pequeñas historias, porque es verdad que dentro de la gran historia eh, abrís muchas puertas, ¿no? Y os metéis eso, ¿no? En hablar de muchas cosas. A mí una pregunta que quería hacerte como fotógrafo, y además viendo esos dos viajes, esa inclusión de la primera cazadora, como fotógrafo, ¿cómo, o si tuviste algún cambio de planteamiento en ese primer viaje donde está Matagi como grupo, ¿no? Como Uh -huh, tradición, y ese segundo viaje donde ya hay una protagonista clara, ¿no? Que uh es un -huh. poco el eje vertebrador, ¿cambia tu fotografía? Cambia, no cambia la forma de abordarlo, o sea, es decir, no cambia el estilo ni el planteamiento, porque yo creo que eso es algo que se definió cuando tuve ocasión de conocerles en persona y de ver el entorno en el que me estaba moviendo. Entonces, bueno, tomé una serie de decisiones a nivel estético de cómo se iba a abordar, pero sí cambió aquello en lo que me fijaba cuando fotografiaba. Y esto es interesante porque en el primer viaje, es decir, cuando, como nosotros, como documentalistas, llegas a un lugar, tú llevas una serie de conocimientos en la mochila que son los que te sirven para determinar a qué le vas a prestar atención. Es como, no quiero llamarlo, o sea, no quiero decir que llevas ideas preconcebidas, pero vas informado. Y esa información, que en este caso a nosotros nos la proporciona mi compañero Alex, ayuda a entender en qué pequeños detalles debes fijarte para comprender comportamientos, para comprender actitudes que esas personas que vas a tener enfrente y con las que te vas a relacionar te pueden sorprender, ¿no? O sobre todo qué es lo que no te debe pasar por alto para entender pequeñas cosas que son cruciales para la historia. Lo que ocurre es que, claro, cuando nosotros viajamos por primera vez, yo sé que esa comunidad lleva 5 siglos de historia integrada únicamente por hombres y no espero otra cosa. De manera que mi atención está completamente focalizada en documentar a la parte masculina de la comunidad. Porque al final el resto de mujeres que están presentes, pero siempre en un segundo o tercer plano, incluso en las escenas, ¿no? Nosotros cuando nos relacionábamos en el primer viaje con los cazadores, siempre te daba la sensación de que la mujer o no estaba
entraba y desaparecía. Y era prácticamente literal, ¿no? Entraba en la estancia en la que estábamos nosotros con el resto de cazadores, entraba un momento para atendernos y desaparecía. Y esto es porque todas eran, pues, las mujeres, las hijas, las madres de estos cazadores, ninguna de ellas involucrada directamente con la actividad de la caza. Eh, pero en el segundo viaje, habiendo descubierto al término del primero que se había aceptado a la primera mujer, yo lo que empiezo a replantearme es dónde están y qué hacen el resto de mujeres que no son cazadoras. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos años? Me quise acercar al testimonio de aquellas que habían estado en estos segundos y terceros planos para entender cómo habían vivido ella, por ejemplo, que sus maridos, que sus hijos, que sus padres fueran a la montaña en momentos en los que la caza pues era una actividad más bien peligrosa, cuando se empezaron a utilizar las primeras armas de fuego para batir al oso, cuando las partidas no duraban unas pocas jornadas, sino que se alargaban en el tiempo durante semanas. Quise entender eso, de manera que me acerqué a aquellos personajes que sabía que estaban allí la primera vez que fui, pero que es cierto que no les había prestado la debida atención por creer que estaban al margen de mi historia. Esto al final como documentalistas tú tienes casi bueno, tienes la obligación de empaparte de muchas cosas, de entender el contexto en su globalidad, pero no puedes pretender contarlo absolutamente todo desde todos los prismas. Decides cuál es la vertiente que es más interesante para contar una determinada realidad que pueda llegar de forma más clara a un lector o un espectador. Entonces, en el caso de los Matagi, al principio nos pasó eso. Es bueno, si nuestra historia va tiene como hilo conductor la caza y va a tratar estas facetas de la sociedad tradicional, religión versus modernidad, quien mejor nos lo puede ejemplificar es la figura de los hombres que pertenecen al grupo de cazadores. Claro, en el momento en el que sabemos que se introduce la primera mujer cazadora, de repente se da un cambio de paradigma de cómo concebimos el proyecto. Y eso es lo que a nosotros nos lleva, a mí por una parte a nivel fotográfico, a tomar nuevas escenas de momentos en los que la mujer está presente y interviniendo ligeramente en el mundo de estos hombres cazadores, conocer sus historias, por supuesto, y luego a nivel de información, de investigación, interesarnos por cómo ha sido esa transición, ¿no? Cómo se ha vivido por parte de las mujeres que rodean a la comunidad Matai. Y sobre todo, por supuesto, pues el caso de Hiroko. Joder, Javier, qué pasada. En el próximo me voy contigo, ¿eh? Bueno, mira. Porque dicen por ahí, yo lo escuché en el tema deportivo, esto de no hay dos sin tres, ¿no? No hay dos sin tres. ¿Eh? Y probablemente en este caso, o sea, nosotros estamos convencidos de que vamos a regresar. Yo siempre se lo digo a Alex, creo que esta vez, no quiero decir que no vaya a sacar la cámara, pero va a ser un viaje distinto. El proyecto a nivel documental yo lo doy por cerrado y creo que este tercer viaje lo que necesitamos es un reencuentro a otro nivel con la comunidad. Lo que queremos es acabar de establecer unos lazos que ya sentimos muy fuertes con algunos de ellos, porque al final nos han prestado mucho tiempo y se han abierto a nosotros como probablemente ningún otro grupo de gente lo haya hecho en ningún proyecto de los que lo ha precedido, con lo cual se han creado unos lazos importantes y yo me siento en deuda con ellos. Quiero regresar para compartir tiempo fuera de plano, Claro. literalmente. Y además, yo estuve en Japón hace 3 años y es verdad que la sociedad japonesa, que también yo alucino con ellos en todo, es precisamente no es muy abierta con el extranjero. O sea, es muy eh, es bastante cerrada, ¿no? Yo tengo amigos que llevan años viviendo en Japón y digo, bueno, ¿qué tal? Y amigos, dice, expatriados todos, japoneses ninguno, ¿no? Por eso digo que el Mm. que podáis llegar, o quizá esa tradición o esa propia idiosincrasia que tienen los matagi, tienen esta posibilidad, ¿no? De abrirse un poco más, porque no me imagino que fuera fácil llegar allí y decir,
hola, vengo con la cámara a hablar de vos, con vosotros, ¿no? O hablar de vosotros, ¿no? No, desde luego, el primer viaje tuvo muchas trabas. Bueno, primero por la falta de contactos directos que pudiéramos tener nosotros con la comunidad. Solamente había un hombre que afortunadamente representaba para los distintos grupos Matai pues una especie de anciano venerable al que todos respetaban, con lo cual que él se nos pusiera de cara, que fuera una persona que estuviera dispuesta a tratar con nosotros, facilitó mucho el acceso al resto de grupos y que tuviéramos su consentimiento para de entrada conocerles, ¿no? De entrada tratar con ellos, pero no fue fácil. Yo recuerdo la primera semana de estancia en la que, bueno, no sacábamos la cámara porque era una sucesión de comidas y cenas y alguna borrachera, que yo creo que ahí es donde muchas veces nos se forjan algunos lazos interesantes. Pues sobre todo fue un poco eso. Al principio y lo entiendo perfectamente, porque siempre lo pienso al revés. Si yo me pongo en la piel de ellos y me imagino que un fotógrafo o un par de documentalistas se presentan en mi casa y me dicen, no, mira, venimos desde la otra punta del mundo porque creo que lo que tú haces es muy particular, muy interesante y me gustaría, nada, que me dejaras quedarme aquí a vivir contigo durante una semana para contar tu historia, ¿no? Pues igual me quedo a cuadros o les envío a tomar por saco. No, empatizas con esta situación y dices, vale, si a mí me ocurriera, a mí me tienen que convencer muy bien, me tienen que explicar por qué, ¿no? Es interesante o qué es lo que ha despertado su curiosidad para decidir cruzarse el mundo, porque el esfuerzo ya está hecho, ¿no? Te has plantado hasta aquí, ese interés genuino existe. Ahora quiero entender cómo quieres abordar esto o qué es lo que quieres de mí, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Y en eso invertimos mucho tiempo. Teníamos un traductor que nos facilitó toda la labor de no solamente lingüística, sino también de tempos, de respetar los ritmos que llevaban los Matai, que son bueno, muy parecidos al resto de la sociedad japonesa, en los cuales yo puedo tener mucha prisa porque sé que me pasan los días y tengo un vuelo de vuelta comprometido y en cambio ellos pues igual tienen que vernos un día, hablarlo entre ellos, volver al día siguiente. Claro, así pasan las jornadas y yo tengo que disimular mi desesperación frente a no poder hacer una sola foto y saber que ya casi me ha corrido la primera semana de calendario. Es que no puedes cambiar 500 años. En el tiempo de 500 años todo va de otra forma. No, claro. Claro, claro. No, no, uno se tiene que adaptar allá donde fuere. Esto lo tenemos clarísimo. Nosotros, y yo creo firmemente en ello, uno va para ser testigo y estar un poco al margen de la vida que está documentando. Tú tienes que dejar que las historias fluyan delante de ti, que las cosas pasen y tener la paciencia y la empatía para entender qué es lo que está sucediendo y cuál es el momento adecuado para hacer la foto. Por lo mismo que te decía antes, porque si te pones a la inversa y es el ajeno el que está llegando a tu casa, pues hay momentos de intimidad que yo no dejaré fotografiar a menos que exista una complicidad real y una confianza eh, fuerte con esa persona. Y tu actitud, me acabas de contar esto del, se me van los días y me faltan fotos, ¿no? Me faltan fotos. Yo me planteo dos cosas. Una, me imagino que eres de estos, o no, no lo sé, ahora nos contarán, ¿no? De esos fotógrafos silenciosos, ¿no? Testigos, has utilizado la palabra testigo, ¿no? De estoy aquí, pero no estoy. Y lo segundo es, aun siendo testigos, ellos que te ven como este fotógrafo que está interesado en lo que hacen, ¿cómo distinguir? Porque imagino que si tú vienes a mi casa, yo te voy a enseñar lo mejor de mí. O sea, te voy a posar. No sé si los Matagi posan y te dicen, no, no. ¿No? O sea, ese grado de, por un lado, del tema eh, original
posado, ¿no? ¿Cómo Ujú. decir, oye, no, que me estás posando y yo no he venido a que te pongas soy guapo para mí, ¿no? Y dos, esa actitud silenciosa, ¿no? O manipuladora en ciertos momentos, ¿no? Y además me acabo de acordar que esta mañana he visto rápidamente que creo que se estrena la peli de Johnny Depp, ¿no? Inspirado en Eugene Smith, ¿no? Sí. ¿No? Odiado y amado a partes iguales, ¿no? Que para mí Eugene Smith es lo que es, aunque pudiera construir ciertas cosas, como la Spanish Village, ¿no? Pero, joder, es que claro, tuviese a contar una historia, pero ¿hasta dónde y cómo? Pues mira, en el caso de los Matari, esta faceta de querer mostrar solamente lo bueno porque sabes que tienes a alguien enfrente que lo quiere documentar, yo creo que nunca llegó a darse, pero porque nosotros también, por fechas y por todo, evitamos las situaciones más folclóricas. Y me explico. Hay ciertos momentos del año en el que determinadas festividades, bueno, se llevan a cabo ciertos, no rituales, pero sí eventos en los que ellos pues van a recrear alguna situación de caza, vestidos con indumentarias del pasado y tal. Nosotros esto lo evitamos. El único momento posado, claramente posado, digamos, es la primera foto del reportaje con la que yo siempre abro, que el Matagi Ito Ryoichi, ex Matagi, que es el guardián del museo de Oguni, nos hizo el favor de salir del museo con las indumentarias de sus ancestros y posar para nosotros. Yo era una foto que necesitaba para que me ayudara a hablar del pasado, del que provienen, y desde ahí tomar esa imagen que es icónica, pues porque representa desde el pasado, pero no es solo el pasado. Para mí, en el libro, por ejemplo, pues es una representación del cazador original, de este Banji Banzaburo del que se habla en la leyenda. Entonces, tú tienes un punto de partida que te habla de ese pasado, tienes una imagen que es más posada y solucionado esto, el resto de la historia no daba lugar a la pose porque nosotros les acompañábamos, por ejemplo, en el tema de las partidas de caza, no hay nada que se pueda recrear o que puedan falsear para nosotros. No pueden adoptar actitudes que no vayan a tener en una cacería real, porque de hecho lo difícil fue ganarnos esa autorización. Es decir, el poder acompañarles, o sea, tú me puedes vetar o no el ir contigo, pero una vez me has dado el consentimiento, lo único que se me va a exigir era que siguiera el ritmo, que fuera capaz de no quedarme atrás, de no ser un lastre y que estuviera callado. Ya está. A partir de ahí es como yo me tengo que volver uno más, no tengo que, o sea, me tengo que desdibujar del resto de la partida para seguirles y estar muy atento a cómo se comportan ellos, cómo se comunican, la metodología a la hora de cazar, cómo se distribuyen en grupos. Todas estas cosas, uno es testigo, como decía antes, pero ellos no pueden, además en algo que no está, que no está recreado, fue una partida de caza real, varias de hecho, porque en el primer viaje asistimos a por lo menos 5 y no fue hasta el penúltimo día que consiguieron abatir al animal, que yo estaba de los nervios, porque llevábamos 5 días y yo pensaba, necesito, o sea, para la historia, igual podría haberlo resuelto de otra manera, pero digamos que mentalmente yo estaba convencido de que si no regresaba con la historia de han abatido al animal y puedo acabar de documentar la cola del reportaje, la cola del proceso, que es bueno, pues todo el proceso de destripar a la bestia en la nieve, ofrecer parte de las vísceras a la montaña que se dejan ahí como ofrenda, la bajada de la presa hasta la cabaña, como luego esa carne se va a repartir en porciones exactamente iguales, que de hecho pesan en una báscula para asegurarse de que todos los miembros de la comunidad reciben la misma parte, independientemente de que hayas participado en la cacería o no, ¿no? Tiene este sentido de comunidad, de que todo el mundo juega un rol y por lo tanto tienen derecho a la misma porción.
yo necesitaba esas fotos, entonces llegaba a un punto en el que te obsesionaba el decir, hostia, necesito, o por favor, que consigan cazar antes de que nos vayamos. Fue muy justito, pero lo conseguimos. Con eso te quiero decir que ninguno de los comportamientos que se dan en una situación tan extrema o tan de estar pendiente de tu mundo, aunque esté alguien ajeno contigo, no se pueden falsear. Esto me recuerda a otra situación del primer proyecto que hicimos con Oak Stories, el del tráfico ilegal de gasolina en Benín, que mucha gente también nos preguntó por una de las situaciones clave del reportaje, que es el desembarco de los bidones de gasolina en las orillas de Benín, al otro lado del río Ifagne, que es por donde hacían llegar los traficantes los bidones de gasolina desde Nigeria, ¿no? Ahí era una cuna de traficantes de gasolina y había tal cantidad de gente, tal cantidad de bidones, tal movimiento que nadie puede dejar de hacer lo que hace. Es como todo el mundo está tan concentrado, en ese caso más, porque además estaban pendientes de la policía, de ver qué pasa. Nadie puede dejar de hacer lo que hace y hay un momento en el que si tú tienes como el consentimiento para estar allí, si ya saben que estás allí, ya no pierden un minuto ni siquiera en mirar a cámara. Y a mí es un tipo de situación que me gusta mucho porque son momentos de acción, menos contemplativo, mucho más de estar pendiente de lo que ocurre a tu alrededor porque sabes que el resto está pendiente cada uno de una cosa, es como un engranaje, lo de la caza, en paralelismo con el momento de la gasolina, en el que cada uno está pendiente de lo suyo y tú como fotógrafo es un paraíso, porque si tú estás solo en una habitación con una persona, es inevitable. O sea, ahí sí que te digo que es muy difícil que el personaje no pose o no adopte determinadas posturas o no caiga en determinadas imposturas frente a la cámara, porque estáis tú y él y yo no soy un ninja, ¿vale? La cámara está ahí. Pero en cambio hay ese otro tipo de situaciones que son muy agradecidas para el fotógrafo en la que todo tiene que funcionar, los personajes están pendientes de su universo y se olvidan. Ahí sí se olvidan O sea, durante un rato de tiempo. eres invisible, No, no, bueno, en este ¿no? caso, Eres invisible. tratas de hacerte ¿Vale? invisible, pero yo no creo que sea tanto mérito de uno como de haber elegido un escenario en el que la acción Claro. que a ellos les está sobrecogiendo en ese momento, de la que tienen que estar muy pendientes, supera cualquier presencia, por muy blanquito europeo que seas y lleves cámara, ¿no? Claro, la situación te invisibiliza. Oye, Javier, y tú estás en esa situación, casi invisible, más o menos, ¿no? Con tu capa de Harry Potter para hacerte invisible, y vas disparando, y vas montando, y vas esperando a que ocurran ciertas cosas. Y me imagino que disparas, no sé si eres de disparar mucho o de disparar poco. Ahora nos contestas. Y dos, te bajo todas las preguntas porque como si no se me acumulan aquí. Uno, si eres de disparar mucho o de disparar poco. Dos, ¿cuántas veces tienes esa conciencia de tengo la foto? Tengo la foto. ¿No? Que eso a los fotógrafos nos pasa mucho, ¿no? De cuando dices, hostia, esta es. Y después, cuando llegas a casa y no sé cuánto descargas, y dice, venga, y ahora con estas miles vamos a empezar a trabajar, ¿no? Esas tres cosas, ¿no? Pues mira, te respondo. Yo soy de disparar más bien poco y me he dado cuenta con los años y va ligado a lo segundo que me preguntabas de cuándo considero que tengo una buena foto. A mí con los años me ocurre mucho y de hecho eso tiene una contrapartida importante que trato de corregir, que es no genero prácticamente ninguna fotografía que a mí como espectador, que igual ya tiene pues el ojo más entrenado, pues porque lo ha cultivado viendo otros fotógrafos, otras obras, pero también bebiendo mucho de cine, de pintura, de dibujo, no acabo de decidirme muchas veces por hacer una fotografía que me parece banal. Y eso también es un error, porque sobre todo cuando hablamos de reportaje, hay muchas imágenes que
no son la foto icono, pero que ayudan a construir la serie. Y a mí me ocurre, tengo una mala tendencia con eso, que si veo la foto, la persigo hasta tenerla. Y en ese momento soy muy consciente, eso sí lo sé reconocer muy rápido. O sea, es decir, si yo sé que tengo la imagen, cuando termina el día estoy volcando, la busco enseguida, la detecto y casi que construyo la edición de la jornada en base a esa fotografía, ¿no? Porque sé que en su momento casi no me hace falta ni mirarla en la pantalla de la cámara, es como sé que ha ocurrido y que estaba ahí y la he capturado. Por eso me cuesta mucho, a veces, de hecho, Guillem Trius, compañero fotógrafo y de aventuras con el que hemos viajado y trabajado juntos, yo creo que a veces se sorprende de lo poco que levanto la cámara en determinadas ocasiones para, para capturar la realidad que me rodea. Y no es por pereza, no es por desidia, lo que me ocurre es que me, si a mí como espectador no me vuelve loco, me cuesta. Y es algo que también estoy tratando de corregir, ¿no? Me pasa con los paisajes, sobre todo. Tengo la fortuna de que mi compañera de vida, mi pareja, también es fotógrafa y una buenísima paisajista. Entonces, cuando ella ve mis trabajos, cuando nos conocimos y veía mis trabajos, veía la carencia de paisajes. Y yo, en base a ver los suyos y luego tratar de incorporar esos paisajes a mis proyectos, me doy cuenta de lo imprescindibles que son para saber dónde ocurren las cosas, ¿no? Tener incluso momentos de pausa, de coger perspectiva, de que, que después de una escena, de una secuencia de mucha acción, de que pasen muchas cosas o de que tengas una serie de fotografías más icónicas, más impactantes, que es lo que a mí de forma natural me sale perseguir, pues de repente estés en un espacio en el que igual no está la presencia humana, que eso es lo que más me cuesta a mí, el no meter a un personaje. Es como, para mí la fotografía está muy vinculada a la experiencia del ser humano, ¿no? Al viaje del ser humano. Entonces, dar esos pasos hacia atrás y simplemente contemplar un paisaje y retratarlo me cuesta horrores. Pero me esfuerzo a ello porque luego encajan perfectamente en el discurso de la serie. Ayudan muchísimo a entender, pues recuerdo por ejemplo en el proyecto de Colombia sobre las esmeraldas que tuvo lugar entre el que os contaba antes de Benín y luego el de Matagui, una fotografía que la hice pensando en mi chica. Es decir, estaba ahí, estábamos en el río Minero, venía de fotografiar el interior de la mina y tal, y me paré un momento, bueno, pues esto que tomas distancia, no tienes nada que hacer en ese momento, pues porque estamos esperando una entrevista y tal, te enciendes un pitillo, te paras a mirar el paisaje y caí en la cuenta de todo lo que tengo son planos muy cercanos, muy del interior de la mina, muy de agobio. Digo, no tengo nada que sitúe al espectador futuro en dónde está ocurriendo la acción, ¿no? Cosas que luego además yo quiero explicar en el texto que lo va a acompañar, que si el río Minero, que aquí hay unos asentamientos ilegales y tal. Y me acuerdo de que me fui a buscar el plano más, o sea, un punto elevado, un plano muy abierto y en el que no se veía, o sea, se veían así como microbios a los personajes que podían estar en el río y tomé la fotografía y creo que acto seguido, ese mismo día por la tarde, le envié la imagen a mi chica y decirle, esto es gracias a ti. Y luego vi que cuadraba perfectamente en la historia. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Ya te decía yo, Bueno, me tienes que hacer caso más a sí, menudo. sí, total. ¿Vale? Sí. Está ahí, ¿no? Bien, bien, Está aquí, está aquí. bien, bien por ella, bien por ella. Bueno, la verdad que creo que también esto es una de las cosas bonitas de la fotografía, ¿no? Que esta constante evolución, esta constante búsqueda de querer darle una vuelta a todo, ¿no? Y seguir aprendiendo y seguir pensando. Y, porque joder, es que tenemos tantas cosas que hacer aún, ¿no? Y siempre poder hacerlo, pues un poquito, no te voy a decir mejor, la palabra no es mejor, ¿no? Pero bueno, ir dándole una vuelta de tuerca a todo, ¿no? Pero también nos mantiene vivos, ¿no? El ver que todo va cambiando, evolucionando, transformándose.
Aunque la tradición también está muy bien, ¿eh? Pero creo que, bueno, que hay que, no sé, a mí me gusta también darle una vuelta a todo y probar, ¿no? Oye, Javier, nos estamos llegando ya un poco al final ¿Sí? y sí, Se me ha pasado. a que sí, yo, fíjate, a mí la gente me dice, oye, Michelo, hablas poco en tus charlas. Digo, pues es que yo tengo que hablar, yo vengo a escuchar, yo vengo a escuchar, si es que estoy aquí disfrutando, ¿no? De todo esto, ¿no? Y ahí me gustaría un poco concluir con lo que hemos comenzado, ¿no? Ya has hablado de esas tres lecturas del libro, ¿no? Ujú. Eh, este leporelo, ¿no? Que nos presentas. Y me imagino que en esas tres opciones, ¿tú cómo lo lees? Empiezo con el texto, empiezo con la Da foto. i- Yo te digo la Mira, verdad, yo he empezado con la foto, porque lo siento, ¿no? y Pero es lo que le va a ocurrir a la mayoría de compañeros que sean del oficio. De hecho, a ver, aquí ocurre, te contesto rápidamente porque sé por dónde vas. Uno diseña un libro y lo puede concebir de la forma que quiera, pero el libro en el momento en el que llega a las manos de su propietario, de su futuro lector, el autor pierde control sobre ello. Es decir, yo puedo poner códigos, yo puedo, a mí me gusta mucho introducir códigos, también lo hago en las fotografías, capas de lectura, formas de que el espectador medio vea X información y el que está más documentado o más cultivado vea otra serie de cosas. En el libro he intentado un poco lo mismo. Yo puedo sumar códigos para que haya una experiencia lo más rica posible para que el que pase tiempo con el objeto los vaya desvelando. Pero yo no puedo imponer ni un ritmo de lectura, ni una forma de consultarlo, ni por supuesto un orden concreto a las tres posibilidades que el libro tiene. Lo interesante, desde mi punto de vista, es que está concebido de manera que dé igual por cuál empieces. Como fotógrafo, yo sé que abriré, es una cuestión de apreciación gráfica, ¿eh? Pero yo sé que como fotógrafo abriré antes esta portada que tiene algo visual, los kanjis, que para nosotros es algo más cercano a la imagen, a lo icono, que la portada que tiene el título en caracteres del alfabeto latino. Con lo cual, es normal que la mayoría de los compañeros abran el libro desde esta portada y lo hagan además en sentido de lectura occidental, es decir, lo abran en el sentido natural en el que nosotros abriríamos un libro hacia la derecha. Con lo cual, ya buscábamos eso, tú te vas a las fotografías, que es una de las partes, bueno, troncales de este proyecto. Entonces, en esa forma de abrir, tú vas a tener un desplegable que tiene una narrativa construida únicamente en imágenes. Habrá quien lo pase página a página. No pasa nada, se puede. La maqueta está hecha para que los pliegues respeten las partes más importantes de la fotografía y a la hora de partirla, si es que queda parte de la imagen en un pliego o en el otro, no dificulte la lectura. De hecho, te sirve en muchos casos para apuntar ciertas partes de la imagen y que no sea hasta que la pases que te acabe de desvelar su contenido, y eso tiene cierta importancia porque cuando tú pones cierta información en esta cara, con la imagen que se comunique es con la siguiente, no con la anterior. Con lo cual, me vale si lo leen así. Me vale el que tenga la paciencia, que de hecho es parte de la voluntad, de la concepción de este objeto, la paciencia y el espacio para desplegarlo en su totalidad y quiera ver, ¿no?, cómo las imágenes se van desplegando ante él y van conformando este pergamino desplegado, ¿no?, esta narrativa, y pueda ver, como veíamos el otro día cuando lo presentábamos en The Folio Club, que tuvieron el detalle de ponerlo en el suelo, ¿no? Y que aquellos que estaban visitando la presentación, la firma de libros, pudieran ver de un solo golpe de vista, nada más entrar, la primera foto de la que hablábamos, del cazador con la lanza, y a Hiroko en la cima de la montaña con un arma de fuego. Eso son 5 siglos de historia. Desde ese cazador con la lanza hasta la mujer en la cima de la montaña con un arma de fuego. Y todo lo que contiene es mi forma de contar en fotografías esa evolución
los momentos cotidianos y más relacionados con tradición, caza, religión, que se dan cita en el medio. Uno puede empezar por esto y tendrá una impresión de esta comunidad solo a través de las fotografías, fijándose en los detalles, en los personajes que aparecen, en las acciones, etcétera. Con lo cual, al terminarlo, le puede dar la vuelta y abrir desde esta portada, por ejemplo, leer en sentido de lectura occidental también, es decir, como lectores occidentales, pues cogeremos ambas portadas y lo abriremos en el sentido de lectura que estamos acostumbrados. Y aquí, ¿qué se va a encontrar? Pues 9 capítulos escritos a 4 manos entre mi socio Alex y yo, que lo que hacen es narran la historia de esta comunidad desde un momento dado. En nuestro caso situamos la acción en aproximadamente el 1185 a.C., porque el detonante, digamos, el punto de inicio de esta novela de ficción histórica que hemos querido crear es la batalla de Donoura, y cómo nosotros cogemos algo que tiene una base muy fuerte de realidad documentada, que es que el clan samurái derrotado en la batalla huye hacia las montañas y se les pierde la pista. ¿Qué hacemos nosotros? Coger algo que tiene una parte, bueno, que como digo está documentada, hay registros, lo que pasa es que igual, digamos, la historia no lo llega a relacionar directamente con los Matagi, pero es que el origen de los Matagi es muy difuso. Hay algunos que lo relacionan con los Ainu, hay otros que, bueno, directamente se basan en la leyenda, ¿no? Y la relación con la diosa y tal. Nosotros aquí hemos querido darle una capa que además, según las pistas que teníamos, tenía todo el sentido, pues por la evolución que sufrieron las armas de los propios Matagi una vez se mezclan con la estirpe samurái, ¿no? Entonces lo que hacemos es, de alguna forma, que en la novela, en este primer capítulo, demos pie a que los descendientes de Banji Banzaburo, del cazador original, se encuentren con los samuráis que huían de esta batalla y emprendan un viaje juntos. Eso significará que pronto pues se crearán asentamientos al pie de las montañas, la sangre de ambos se mezclará y entonces tienes a un clan guerrero mezclado con una estirpe de cazadores que empezarán a forjar una especie de armas muy particular inspiradas en las katanas, que son el cuchillo Matagi. Son piezas así de grandes que no tienen precedente ni hay nada parecido en ninguna otra parte de Japón y que probablemente beban de esa unión. Entonces, uno puede terminar esto y darse cuenta de que cuando llega al final de esa lectura se encuentra con esto, que es, a ver, permitidme que os lo enseñe. Uno llega al final del libro que hemos escrito Alex y yo y se encuentra la figura del oso, de la presa, de la bestia, que mira en esta dirección. Y aquí lo que vemos es el Yamanokami, la diosa de la montaña, los caracteres en kanji, y al cazador Matagi. Estas ilustraciones, por cierto, las ha hecho Hiroko, la primera mujer Matagi, porque antes de incorporarse como cazadora había sido estudiante de Bellas Artes y tuvo a bien permitirnos reprofotografiar sus diseños para incorporarlos a la historia. Claro, si uno pasa la página en esta dirección, lo que va a ver es un texto que concluye y que está traducido del japonés al castellano, en este caso. Eso es porque hay un texto que no tiene su origen en esta parte, sino volviendo a la portada de los kanjis y abriendo el libro en sentido de lectura oriental, tal y como lo haría un japonés. Aquí lo que nos encontraríamos es la página de agradecimientos y los créditos y la leyenda original Matagi, en la que hemos trabajado el texto de manera que uno pueda consultarlo en el sentido de lectura original, verlo en japonés y con su correspondiente traducción al castellano. Si este fuera el orden de lectura escogido, la leyenda representa un spin-off a la historia. Es decir, es algo que ya no nos es ajeno, es otra forma de contarlo. Yo empiezo in media res en un momento dado
y luego le facilito al lector lo que ha precedido o cuál es el origen de esta historia. Si por el contrario alguien descubriera primero la historia, la leyenda, cuando llegara a nuestro texto vería una continuación lógica, porque cogemos como punto de partida el final de esa leyenda. Con lo que te quiero decir, Michelo, es que como soy muy consciente de que yo como lector, cuando un libro cae en mis manos, mm, el autor pierde completo control, porque yo lo voy a mirar del derecho, del revés, y además si es una pieza con un diseño particular, lo voy a ver hasta el trasluz, ¿vale? Porque no seré el primero que coloca imágenes ocultas entre los pliegos de un libro de fotografía, y si no preguntárselo a Álvaro Laiz, compañero fotógrafo, o a Joan Foncuberta, que el otro día con su libro, se lo compré ayer, estaba firmando justo después de nosotros este libro de Kintsuku, del arte japonés, de la reparación con oro, de las piezas y tal. Bueno, pues él hace también este juego de ciertas impresiones del libro con imágenes ocultas que solo pueden ser desveladas al trasluz. Con eso quiero decir que yo doy por hecho que, o sea, estoy muy convencido del objeto que he creado y de hecho lo que quiero es que pierda control sobre mí, que la gente lo coja, se anime a descubrirlo y tenga un objeto que pueda disfrutar tanto a nivel fotográfico como a nivel de lector de libros, en este caso pues de ficción histórica, porque creo que la historia de los Matai valía la pena darle la posibilidad a nuestros futuros lectores de no quedarse solo con el relato fotográfico, sino de que disfruten de una historia de texto. A mí me encantan los libros de fotografía, pero es verdad que me gustan mucho más los de literatura, ¿no? A mí la fotografía me encanta, me dedico a ello, pero, pero digamos que mi yo interior disfruta más leyendo. Y yo creo que quería saldar un poco esa deuda entre lo personal y lo profesional con este libro, pudiendo ofrecer ambas cosas en el mismo objeto. Pues lo has conseguido. Lo has conseguido. Enhorabuena. Javier, un placer. Nos han llegado, por cierto, los 10 libros, ¿eh? Ya sabéis, que No, no sé quién era María que me dijo, oye, Apertura tiene que estar ahí de mecenas, pero con el paquete, no sé cuál era, que tenéis que estar ahí, ¿no? Y es verdad que, no sé, os tengo mucho cariño. Guillem Trius estuvo aquí en la escuela dando sí, una charla. Tú vendrás en breve, en cuanto podamos, ¿vale? Porque eso ya sabéis espero. que esta es vuestra casa. Apertura es, para mí es, yo digo que es el gran templo, ¿no? De todos los que amamos la fotografía y es vuestra casa. Yo solamente lo que intento es pagar las facturas desde hace 25 años y lo que quiero es que sea vuestra casa de todos los que también amáis la fotografía y que podamos compartir con todos los amigos estos proyectos tan geniales como el que has hecho, de verdad. Enhorabuena, seguid. Muchísimas Espero que haya ya un DOAC número 4 por ahí en previsión, gracias. ¿no? Estamos ahí, estamos ahí. ¿Sabes qué pasa? Que como el número 3 se quedó sin presentaciones presenciales, porque lo sacamos justo antes de la pandemia, y ahora hemos sacado el libro, hemos decidido que vamos a dar cierto espacio para volver a poder irnos de tour, de pues iros a veros y llevarnos las dos cosas bajo el brazo y empezar a poder reconectar con la gente, con los objetos que acabamos de dar a luz y esperar, igual retrasaremos un poquito más próximas salidas editoriales, pero os aseguro que nosotros no paramos de trabajar, que por supuesto ya hay una nueva Dioc en camino, ya está diseñada o prediseñada y muchos otros proyectos que en breve empezaremos a trabajar en ellos. Genial, Así pues que, aquí está number 3, sí. ¿vale? Con lo cual, ya sabéis, esa es vuestra casa, lo que queráis, nos dejamos liar muy fácilmente. Somos unos facilones y más con gente tan especial como vosotros y tú en este caso, con tu proyecto, que me has dejado alucinado. De verdad, he disfrutado esta charla, me has dado unas ganas de volver a Japón y hasta de volver a coger la cámara, ¿eh? Que estoy en racha de hacer pocas fotos. Esto de la fatiga pandémica me tiene un poco cansado ya, ¿no?
Pues pero, anímate, anímate, ¿vale? anímate, que eso ¿Vale? quita muchas penas. Y Por- nada, oye, yo a todos los que nos estén escuchando y hayan sentido curiosidad por el libro, a los que estéis cerca de la Escuela Apertura, yo creo que Michelo tiene algunos ejemplares ahí que están a vuestra disposición y los que os quede un poco más lejos a través de nuestra página web también los podéis conseguir. Muy bien. Pues nada, Javier, un placer. Mil Lo abrazos. mismo. Nos vemos en breve y a disfrutar del fin de semana y de la fotografía, ¿vale? Venga, Que un abrazo disfrutes mucho, fuerte. Michelo. Un abrazo Buen fuerte. fin de semana. Alberto. Igualmente. Chao. Hasta luego. Hasta Chao. luego.